que pues tiene que ver con algo muy difícil a veces de entender, pero que espero, más te iba a decir que no me grabaras, no voy a decir algo que luego me arrepienta, pero vamos a hacer oración, ¿está bien? Sí, vamos a hacer oración, y les voy a pedir que este pasaje que les voy a dejar, y traje conmigo una de las traducciones que yo aprecio muchísimo. Todas las traducciones hay que revisarlas para poder ver cómo coinciden casi todas. Algunas dan un poco más de luz que otras porque usan algún vocablo, alguna palabra que hace posible que se clarifique para uno o para otro, ¿verdad?, lo que dice el texto. Pero quise traer esta reflexión en una Biblia que se le llama la Biblia de Jerusalén, que es una edición española, ¿verdad?, de allá de los años 60, es una traducción que ha sido muy difundida en el ámbito de la catolicidad y que para mí es una de las versiones favoritas que disfruto mucho. Entonces, este pasaje que iba a compartir con ustedes, que pensé desde ayer, traía esa que me dijo el pastor Jonathan, dije, sí, con mucho gusto voy. Y entre paréntesis, pues por primera vez aquel me pidió, ¿sabes que me siento mal? Me siento mal, estaba enfermo ayer en la noche y dijo, ayúdame para yo descansar en la mañana. Y no, sí, con mucho gusto. Entonces, pues aprovechamos también para hacer una oración por él, ¿verdad? Que tenga, pues, salud, fortaleza, ¿verdad? A veces las cargas de la fe, del ministerio, son muy fuertes, ¿verdad? Y parece que no, pero agobian a veces. Los agobios del alma a veces son más dolorosos que los agobios físicos. Entonces, pues vamos a orar por él y les digo, voy a compartir con ustedes este pasaje y se los voy a dejar a su reflexión porque hay muchas ideas ahí, ¿verdad? Pero básicamente me interesa un versículo de todo esto, ¿está bien? Entonces, muy bien, miren, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, voy a leer todo el pasaje desde el versículo 6 hasta el final del capítulo, que es el versículo 15, ¿sí? Del 6 al 15, y hay, les digo, dos vertientes ahí, en relación a un concepto que es la generosidad, ¿sí? Segunda carta, ¿sí?, a los Corintios, capítulo 9, verso 6 en adelante. Si ya lo tienen, voy a leerlo. Les decía, en esta traducción de la Biblia de Jerusalén, dice del versículo 6 en adelante, mirad, pongan atención, mirad, el que siembra con mezquinidad, cosechará también con mezquinidad. El que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda gracia, a fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario, tengan aún sobrante para toda obra buena, como está escrito, repartió a manos llenas, dio a los pobres, su justicia permanece eternamente. Aquel que provee de simiente al sembrador y de pan para su alimento, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Sois ricos en todo para toda largueza, la cual provocará por nuestro medio acciones de gracias a Dios, porque el servicio de esta ofrenda no solo provee a las necesidades de los santos, sino que redunda también en abundantes acciones de gracias a Dios.
experimentando este servicio, glorifican a Dios por vuestra obediencia en la profesión del Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra comunión con ellos y con todos. Y con su oración por vosotros manifiestan su gran afecto hacia vosotros a causa de la gracia sobreabundante que en vosotros ha derramado Dios. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Esta última expresión me ha acompañado a través de toda la vida, desde la primera vez que lo leí allá por los años 70, ¿sí? Me resultaba de pronto complicado en la primera lectura, ¿sí? Pensar en esta expresión, gracias a Dios, ¿sí? Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Dios nos otorga dones a los hombres, ¿sí? Y el Nuevo Testamento de alguna manera está muy marcado la bondad de Dios al otorgar dones a los hombres, ¿sí? Pero quizás es el único don, ¿sí? Es la única ocasión que a un don se le llama inefable. Gracias a Dios por este don inefable. Y la palabra inefable justamente quiere decir indescriptible, ¿sí? Indescriptible. Uno de los ejercicios más complicados en la fe es el aprender a dar, aprender a desprenderse con generosidad, con abundancia. Uno de las grandes contiendas que ha surgido a través de los años, de las décadas, en relación al Antiguo y al Nuevo Testamento, ha sido la cuestión del diezmo, ¿sí? Y de las ofrendas. Ha sido algo que ha estado en discusión, que si es del Nuevo Testamento, que si es del Antiguo Testamento, que si cuánto es la medida del diezmo, y ha sido una contienda permanente, y algunos han defendido así de manera exagerada el hecho de que no, el diezmo es del Antiguo Testamento, ¿sí? Y pudiera ser que todo esto resulte de que justamente en el Nuevo Testamento no aparece esa palabra, no aparece la palabra diezmo, ¿sí? Y eso se ha tomado quizás como un referencial, ¿verdad? Para descartar el dar el diezmo como un ejercicio devocional, ¿sí? De manera que yo tengo la certeza de que en el Nuevo Testamento, al no mencionarse esa palabra, ¿sí? Es porque de alguna manera todo lo que ahora nosotros tenemos en Cristo es por la gracia del Señor. O sea, la gracia es el don inmerecido, o sea, la salvación es una gracia que Dios nos ha otorgado. Y que en el ejercicio de esa gracia se espera que nosotros respondamos con amor a Dios. O sea, hoy bajo esta nueva dispensación de la gracia del Señor Jesucristo, todo lo que tenga que ver con la relación con el Padre y todo lo que tenga que ver con la relación de comunión entre nosotros y todo lo que tenga que ver con la relación con la iglesia, todo lo que tenga que ver con la relación con el prójimo es por amor. Ya no es por la imposición de un mandamiento. O sea, en el antiguo tiempo el pueblo de Israel estaba bajo una ley muy estricta de pronto y que hasta llegaba a volverse onerosa en determinado momento, cuando se perdía de vista que todo el ejercicio de la devoción a Dios y todo lo que pudiéramos nosotros buscar en la relación con Dios era por amor. Entonces ahora, aquí el apóstol Pablo tiene un problema, hay un problema en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto como que había menguado en su voluntad de dar, ¿sí? Para las necesidades de la iglesia, para los pobres. Y entonces el apóstol Pablo les escribe esta parte, ¿verdad? Y si leen el contexto también tiene cierta relación, pero me sorprende la forma en que cierra, ¿sí? Diciendo gracias a Dios por este don inefable. Es decir, el don de dar, ¿sí? El don de dar
es algo indescriptible y es un don, a final de cuentas. Es una de las gracias que Dios concede a los hijos de Dios cuando de alguna manera venimos a su camino, ¿sí? Y entonces yo quisiera solamente dejarles algunas ideas sobre este don inefable, ¿sí? Lo que produce. Es muy importante que nosotros podamos tener esa voluntad, ¿verdad?, de dar, y de dar con generosidad. ¿Cuál es la medida? Al final de cuentas, pudiera preguntar a alguien, ¿cuál es la medida del dar en el Nuevo Testamento? Si en el Antiguo Testamento se hablaba de diezmos y se hablaba de ofrendas, ¿sí?, en el Nuevo Testamento, ¿cuál sería la medida? ¿Sí? Lógicamente, bajo este esquema de la gracia y bajo este esquema del amor a Dios, tenemos que pensar que la medida tiene que ir más allá aún de la ley, ¿sí? Que la gracia recibida por el Señor Jesucristo, que el amor de Dios que ahora se ha derramado sobre nosotros, ¿sí?, por la obra de Cristo, demanda entonces una respuesta de amor mucho más comprometida y fuerte que en el antiguo tiempo. De manera tal que el hecho de que el Señor no haya mencionado esta palabra en el Nuevo Testamento tiene que ver con el hecho de que se supone que por esa gracia recibida, por ese amor recibido a través de la obra de Cristo, por esa dádiva del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pues nosotros debiéramos de responder, ¿verdad?, con una expresión de amor, ¿sí?, que se manifestara no solamente con las palabras, sino con los hechos y con el compromiso de dar, ¿sí?, para el reino del Señor. Entonces, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, concluye esta disertación dejándonos el pensamiento de que el dar es un don, es una gracia que Dios nos concede, ¿sí?, y que es una gracia indescriptible. Es muy difícil que uno pueda valorar, ¿sí?, el hecho de que dar es un don, ¿sí?, es un don que Dios nos concede, ¿sí? Y por eso es que lo llama el apóstol Pablo un don indescriptible, ¿sí?, porque es difícil, digo, es muy difícil, pero cuando la gracia de Dios, hermanos, cuando la gracia de Dios se manifiesta sobre nosotros, cuando surge la voluntad de amar a Dios, ¿verdad?, por encima de todas las cosas, entonces surge también la generosidad para dar. Y es muy importante que nosotros lo valoremos así, que tengamos esa voluntad de entender que el dar es algo que a veces no se puede describir con palabras. Por eso lo dice el apóstol, es un don inefable, indescriptible, difícil de describir. ¿Cómo es posible que el dar sea una bendición, que el dar sea uno de los dones más extraordinarios de la Escritura o de los que Dios nos concede? En algún momento también el Señor dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces aquí el apóstol Pablo les deja algunas orientaciones sobre lo que provoca quizás la generosidad, que yo quisiera que lo viéramos. Lo primero, en el verso 13, ¿sí?, o en el verso 11, dice que produce muchas acciones de gracias a Dios, ¿sí? Dice el verso 11, dice, sois ricos en todo para toda largueza o generosidad, es el significado de esta palabra largueza, la cual provoca por nuestro medio acciones de gracias a Dios. Aquel que recibe el don, ¿sí?, que nosotros ofrecemos, aquel que recibe esa generosidad, ¿sí?, expresa su gratitud a Dios, y la expresión de gratitud a Dios de aquel que recibe una generosidad es algo que glorifica enormemente a Dios. Produce muchas acciones de gracias a Dios. Si cuando nosotros ayudamos a una institución, a una persona, cuando nosotros damos, ¿verdad?, eso produce acciones de gracias, provoca, ¿sí?, acciones de gracias a Dios. Entonces, si hay algo que Dios, que dignifica a Dios, es el recibir acciones de gracias, ¿sí? Y cuando nosotros, les digo, damos, o sea, dice el apóstol Pablo, eso provoca acciones de gracias a Dios. Y también hay en el verso 13 otra expresioncita ahí que dice, experimentando este servicio, o
sea, los que reciben esa dádiva, esa gracia, dice, glorifican a Dios por vuestra obediencia, por vuestra obediencia en la profesión del Evangelio de Cristo. Es decir, produce alabanza y gloria a Dios, ¿sí? O sea, Dios es glorificado cuando nosotros damos con generosidad, ¿sí? Dios es magnificado por las acciones de gracias cuando nosotros damos gracias a Dios, ¿sí? Cuando nosotros le entregamos lo que Él espera que le demos. Les digo, muy difícil a veces alcanzar a ver esto como algo benéfico y sustancial de la fe. A veces se piensa que lo sustancial de la fe tiene que ver con las palabras, con obrar bien. Todo eso es parte, pero Dios espera que nosotros también ofrezcamos de los bienes que Él nos da, ¿sí? Que entreguemos nuestros bienes a Él. Y una forma de hacerlo, les digo, es a través de nuestras ofrendas. Es importante que yo no sé de qué manera, pero desde el momento que yo me entregué al Señor, yo supe que eso era algo parte de la vida. Yo les digo con toda honestidad, desde allá de 1972 a la fecha, yo he ofrecido a Dios, ¿sí? Y he visto la mano de Dios sobre mi vida, sobre la de mis hijos. Y no solamente la cuestión material, de decir doy para que Dios me dé, no, sino la satisfacción, el gozo, la seguridad, la dirección, la presencia, la fortaleza de Dios, la alegría del Espíritu siempre presente en la familia a través de las décadas. El hecho de sentirse plenamente satisfecho y contento con lo que tienes. Cuando nosotros experimentamos la saciedad de Dios, es cuando nosotros sentimos que no necesitamos nada, que estamos completos, que tenemos la bienaventuranza o la dicha o un gozo que no depende de las circunstancias. Somos bienaventurados, por eso dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cuando nosotros damos generosamente, entonces somos bienaventurados. Y ser bienaventurados es entrar en un estado de felicidad. Yo puedo decirles con plena certeza que desde que yo entregué mi vida a Cristo y empecé a aprender este don o a ejercer este don inefable de dar, entré en un estado de felicidad. O sea, nosotros no tenemos momentos felices o somos felices. El creyente, el Hijo de Dios, está llamado a vivir en un estado de felicidad. De manera entonces que la generosidad, el apóstol exhorta a los corintios a que expresen la generosidad, dando con abundancia, que no sean mezquinos, ¿sí? Que no sean limitados, ¿sí? Como les decía, si en el antiguo tiempo la medida de la ley era el diezmo, ¿sí? Pues bajo el ejercicio de la gracia, donde hemos recibido nosotros mucho más, pues la medida mínima debiera de ser el diezmo, la medida mínima. Yo he pensado muchas veces, si la generosidad de la iglesia, en términos universales, ¿sí?, fuera la que Dios espera que sea, no habría pobres en el mundo, no habría necesidades. Créamelo, ¿sí? Estaríamos enriquecidos y prosperados, ¿sí?, en lo espiritual, en lo familiar, y no tendríamos falta de ningún bien. Imagínese usted nada más que todos los que profesan de alguna manera la fe cristiana en el mundo, o que dicen profesarla, o que están bajo el cobijo de alguna iglesia, generosamente ofrecieran sus diezmos y sus ofrendas, ¿sí? ¿Se imagina la abundancia que habría en el mundo, ¿sí?, para solucionar las necesidades? Desafortunadamente a veces, perdónenme que lo diga, pero existe la mezquinidad, ¿sí? Escatimarle a Dios. Yo recuerdo aquella primera semana porque yo tuve una experiencia con Dios, o sea, a mí se me manifestó el Señor, y desde aquella primera semana yo separé mis diezmos para entregarlos a la iglesia, ¿sí? Y de ahí en adelante, yo trabajaba bajo comisión, yo tenía un trabajito que pues era bueno, yo trabajaba en una tintorería, andaba recogiendo ropa, y en los momentos difíciles hacíamos quesos y chorizos mi esposa y yo, y vendía, y hay una cosa u otra, pero créanme lo que teníamos en abundancia.
pero cada semana llegaba yo a entregar mis diezmos, ¿sí? De manera que, les digo, era un gozo y una alegría entregarlos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, les digo, produce muchas acciones de gracias a Dios, se extiende todo ese bien a muchas personas que dan gracias a Dios, glorifican a Dios, ¿sí? Pero a veces les digo, es difícil valorarlo como un don, como una gracia, así como la gracia con que Dios me salvó, así con esa gracia con que Dios me perdonó los pecados, así con esa gracia con que Dios me da la esperanza de la vida eterna, también Dios me otorga una gracia que me dice, aprende a dar, ¿sí? Expresa ese don, que es un don, les digo, a veces indescriptible, dice el apóstol Pablo. Los corintios habían descuidado un poco esa generosidad y, como les digo, en la medida en el Nuevo Testamento, pues el hecho de que estemos bajo esa gracia inmensa del Señor Jesucristo, pues implica que el amor de Dios, hermanos, ha sido derramado de tal manera que el compromiso debiera de ser aún mayor. Tenemos una historia, justamente si ustedes leen las crónicas de los Macabeos, el padre de los Macabeos, Matatías Macabeo, él hablaba de sus devociones y decía que cada año juntaba todo su diezmo, ¿sí? Y lo llevaba a Jerusalén. Y luego de lo que quedaba, sacaba otro diezmo más para darlo a los pobres y a los necesitados. Y luego sacaba otro diezmo más para compartir ahí a la hora de los sacrificios, ¿sí? Tenemos evidencias muy claras de cómo era una expresión de amor que iba más allá de lo legal, de la ley, ¿sí? Iba más allá del mandamiento, porque ahora no estamos bajo la ley bajo la que estamos es la ley del amor. De manera que el amor, por eso en el Nuevo Testamento, a través del Espíritu nosotros entendemos que el dar, ¿sí?, es una gracia que Dios nos concede, que el dar tiene que ser una expresión tangible de nuestro amor a Dios. Porque las palabras se las lleva el viento, aunque aquí no, ¿verdad? Por eso yo no quería que me grabaras, ¿verdad? Pero las palabras pues pueden ser muy elocuentes y muy bellas, muy expresivas, pero la forma tangible era llevar algo. Dice la Escritura que en el antiguo tiempo el Señor establecía que nadie llegara con las manos vacías al templo. Había que llegar con algo, acercarse y de acuerdo a la posibilidad, claro, de cada uno. Hay quien debía de llevar una vaca porque tenía vacas y podía llevar una vaca, aparte de sus diezmos, pues que se hacen las ofrendas. Está muy claramente establecido en el antiguo tiempo la diferencia entre diezmo y ofrenda, y déjenme decírselos así rapidito, ¿sí?, para que quede claro. El diezmo es una expresión de obediencia al mandato, porque el mandato no ha cesado, porque Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino para cumplir la ley. Y Jesús no dio el diezmo, Jesús dio todo lo que tenía, Jesús no vivía para sí. Jesús no tenía ni en dónde reposar su cabeza, no fue dueño de nada. Todo lo que él recibía era para el ministerio del reino con sus apóstoles. De manera tal que el ejercicio del diezmo es una expresión de obediencia. En el antiguo tiempo era una manera de obedecer lo que decía la palabra de Dios. Traigan los diezmos al alfolí. Y la ofrenda es una expresión de buena voluntad, de amor a Dios. ¿Sí? Es lo que doy, no porque la ofrenda yo puedo no darla. La ofrenda es algo voluntario. El diezmo, ¿no? En el antiguo tiempo el diezmo había que separarlo de todo lo que había y llevarlo al templo y entregarlo. La ofrenda era el valor agregado, lo que expresaba de alguna manera el amor profundo, la devoción a Dios, ¿verdad? El agradecimiento, de manera que hay que establecer bien las diferencias. Como dijera el filósofo de Güemes, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿sí? Y dejarlo bien claro. De manera que el dar en el Nuevo Testamento ahora tiene que ver con el amor y con la voluntad, donde la voluntad no puede ser menor que bajo el mandato de la ley. Se supone que ahora el amor de Cristo, dice la Escritura, nos constriñe. El amor de Cristo nos obliga.
pensando esto, que si uno murió por todos, entonces nosotros no tenemos más que morir por la obra de Dios, ¿sí? Y les digo, eso es una de las enseñanzas más difíciles de asimilar en la iglesia, a través de la historia, ¿sí? Desde el advenimiento de Cristo, ha habido una contienda desde que revisamos la Escritura y que no encontramos la palabra diezmo ahí, ¿verdad? Pero cuando dice el apóstol, no sean mezquinos, ¿sí? Si ustedes siembran mezquinamente, es decir, escatimándolo, con tacañez, no, es que es mucho, ¿sí? Pues yo recuerdo que pues yo me ganaba en aquel tiempo no sé lo que equivalía, pero eran de 8 a 10 mil pesos por mes vendiendo, y andaba yo en las casas todo el día. Yo trabajaba, estudiaba, mantenía a mi familia y era también un servidor en la iglesia, ¿sí? Todo andaba yo todo el día, desde las 6 de la mañana que llegaba a mi trabajo hasta las 11, 12 de la noche. Mis estudios yo los hacía en la noche, cuando en aquellos años podías irte a los laboratorios de la UAT y estar ahí en la madrugada trabajando. Pero Dios siempre me suplió todo lo necesario. Y siempre con alegría, les soy franco, ofrecí mis diezmos, y no hay alegría mayor para mí que ofrecer mis diezmos y mis ofrendas al Señor. Y quiero decirles que es un don inefable, dice el apóstol, una gracia indescriptible, algo que suele, que se deduce más bien o es consecuencia del amor a Dios. Y el apóstol les dice a los corintios, o les recuerda y les dice, miren, el que siembra abundantemente cosechará también abundantemente. Y no lo digo en términos materiales, ¿sí? Lo digo en términos generales, en lo espiritual, ¿sí? En lo espiritual, en lo familiar, ¿sí? En lo laboral, en lo eclesial, ¿sí? Porque las cuestiones materiales, digo, yo vivía con limitaciones en aquellos años, ¿sí? Pero tan realizados, tan felices, ¿sí? Creo yo que no encuentro diferencia el día de hoy que traigo un auto nuevo, ¿sí? Aquellos años en que traía mi camioneta, donde el acelerador lo traía con un alambre, ¿sí? Con un alambre el acelerador, las llantas ya en los últimos momentos, ¿verdad? La camioneta humeando pero ahí andaba todo el día trabajando en ella, pero contento, no deseando un vehículo nuevo, no nomás diciendo que prendiera en la mañana para irme a trabajar. Entonces, cuando nosotros aprendemos a dar generosamente, y cuando dice aquí que demos en abundancia, dice, el que siembra con mezquinidad cosechará con mezquinidad. A lo mejor no en lo material, a lo mejor en lo material te puede ir bien y tienes en abundancia, pero la riqueza espiritual de la que probablemente pudiéramos estarnos perdiendo, la riqueza espiritual para las generaciones venideras, porque no son solamente yo y mis hijos, sino lo que sembramos el día de hoy, ¿sí? Trasciende a mis hijos, ¿sí? A mis nietos, a mis bisnietos, ¿sí? A mis tataranietos, a mis chosnos, o sea, tienen la posibilidad de esa bendición ser generacional. Nosotros hoy en día tenemos que pensar en que la siembra no tiene que ver solamente conmigo, con mi esposa y con mis hijos, sino que tiene que ver con generaciones futuras. Si nosotros enseñamos este principio, lo practicamos y se los enseñamos a nuestros hijos, mis hijos aprendieron, todos aprendieron a dar sus diezmos, sus ofrendas, y a todos les ha ido bien, todos tienen bienaventuranza. No, repito, tiene que ver solamente con los satisfactores materiales, sino que tiene que ver con el gozo del espíritu, con el estado de felicidad que se disfruta. De manera que la generosidad, les digo, es algo que el apóstol quiere que cada uno, y cuando dice cada uno, cada cual dé según el dictamen de su corazón, pues hombre, como que ahí es una libertad gloriosa, ¿sí? Pero esa libertad gloriosa, dice el apóstol Pablo, a libertad fuisteis llamados, con tal que no uséis la libertad como ocasión para la carne, porque de pronto esa libertad pues la usamos como ocasión para nuestros propios deleites. Es que yo no tengo, es que es primero este compromiso, aquel, el otro, ¿sí? Yo tengo muchas evidencias y testimonios de momentos difíciles de la economía, pero donde siempre Dios nos suplía, y era una alegría ir a orar por el tanque de gas. Poner mi mano sobre el tanque de gas porque ya no había.
y ver que no se acababa y que la estufa seguía funcionando, ¿sí? Y podían pasar 2 semanas hasta que finalmente podíamos irle a poner un poco de gas al tanque y no se nos acababa. Esas cosas. Eso da gozo, más que tener el tanque lleno, saber cómo Dios multiplica y Dios se manifiesta. Pero es importante liberarnos de la tacañería, dice aquí el texto, de la falta de generosidad, del estarle escatimando, ¿sí? Cada uno dice, cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al dador alegre, ¿sí? Y aquí no hay una medida, y a veces el hecho de que no haya una medida y de que se nos dé libertad, lo podemos tomar como ocasión para la carne, como ocasión para no dar, o para ser tacaños, o para ser mezquinos, o para de alguna manera no ser generosos. Yo les digo, pues no están todos los demás, pero pues ojalá que pudieran todos experimentar este don. Gracias a Dios por ese don inefable. Si ustedes aprenden a ejercer este ministerio en favor de quienes les ministran la palabra, ¿sí?